Bueno, de nuevo buenas tardes. Aquí vamos a continuar con el tema de la 2.3, de la tasa interna de retorno para un proyecto único, evaluar un proyecto único, una inversión única, y vamos a ver un poco de cómo se calcula o cómo Excel realiza el cálculo de esta TIR. Lo hace por medio de diferentes ensayos, múltiples ensayos, hasta que encuentra la tasa. Pero como es una máquina Excel, pues lo hace automáticamente. Si nosotros lo quisiéramos hacer a mano, pues lo tendríamos que hacer como lo indica este tema, que está en la página 253 del libro, donde dice cálculos de la tasa de rendimiento utilizando una ecuación de BPOVA. Y bueno, aquí viene lo que ya les había colocado, si la tasa de retorno, esta es la tasa de retorno, es mayor o igual a la tasa mínima atractiva de rendimiento que quiere el inversionista, pues se acepta. Pero si la tasa es menor, pues se rechaza, ¿no? No es económicamente viable, eso está obvio, ¿no? Si yo quiero 8% y la TIR me sale del 10, pues acepto. Si yo quiero 8% y me sale de 8%, pues la acepto, es la que yo quiero. Pero si me sale menos del 8%, pues no lo quiero. Es así de sencillo. No hay mayor complicación ahí. Luego viene la explicación, pero bueno, vamos a saltarnos la explicación. Y aquí está, bueno, aquí está la metodología para calcularla. Número uno, trazar el diagrama de flujo. Número 2, formular la ecuación de la tasa de rendimiento en la forma de la ecuación 7.1, que es la de acá. Esta. Y 3, seleccionar valores de I mediante ensayo y error hasta que esté equilibrada la ecuación. Entonces, bueno, y aquí ya viene un poquito más amplio esa situación donde hay que convertir todos los desembolsos en cantidades ya sea únicas, P o F, o en cantidades uniformes. Y hay que ignorar el valor del dinero en el tiempo. Hay que convertir todos los ingresos en valores únicos uniformes y después de haber combinado los desembolsos y los ingresos, de manera que se aplique el formato de algunos de estos formatos, se debe utilizar las tablas de interés para encontrar la tasa aproximada y de ahí hacer los ensayos y después realizar la interpolación, de ser necesario, porque es muy difícil con un primer ensayo o con varios ensayos le vamos a atinar a la tasa correcta. Pero bueno, vamos a ver qué significa todo esto, porque yo ya se los platiqué, pero de ahí a que se entienda, pues es otra cosa. Lo vamos a hacer con este ejercicio primero. Aquí dice el ingeniero en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado de una compañía que construye uno de los edificios más altos del mundo, el Centro Financiero de Shanghái, en la República Popular de China, ha solicitado que se gasten ahora 500,000. Cuando nos dicen ahora 500,000, ¿qué es? Sí, ¿verdad? El valor presente está en el año cero, es una P. Durante la construcción en software, o sea, el gasto es para software y hardware, para mejorar la eficiencia de los sistemas de control ambiental. Punto y seguido. Con esto se espera ahorrar 10,000 anuales durante 10 años en costos de energía. ¿Esto qué es? Estos 10,000. Son ingresos y son una A, ¿verdad? Son una serie uniforme. Son una A y son ingresos. La P sabemos que es negativa, es un egreso, es una inversión inicial. Esta A es positiva. Dice, con esto se espera ahorrar 10,000 anuales durante 10 años en costos de energía y 700,000. Cuando me dice y 700,000, esto también es un ahorro, también es un ingreso, porque el ahorro va a ser de 700,000 al final de los 10 años en costos de renovación y equipo. No hay que confundirse cuando nos pongan algo así, porque dice 700,000 de ahorro, porque dice con esto se espera ahorrar 10,000 anuales durante 10 años en costos de energía y 700,000, también los 700,000 son ahorro. Al final de 10 años en costos de renovación, un ahorro de 700,000 en costos de renovación de equipo. Después dice, bueno, encuentre la tasa de rendimiento a mano y por computadora, ¿no? Bueno,
Entonces, aquí esto es positivo, pero ¿es una serie uniforme o qué es esos 700.000? Es no recurrente y está al final de los 10 años, al final del periodo, exacto. Es una cantidad no recurrente, es una F o una S, ¿no? Como la conocemos. Como está al final del periodo, pues esta F se conoce como S, valor de salvamento. Muy bien, entonces pues inicia la solución a mano. Aquí dice, use el procedimiento de ensayo y error con base en una ecuación BP. Nos decía arriba, aquí arriba nos decía que se puede ocupar una ecuación BP o también se puede ocupar una ecuación BA. ¿Dónde se recomienda usar una o la otra? ¿Sí? Bueno, es muy sencillo. Cuando las cantidades que ganan son las recurrentes, vamos a utilizar BA. ¿Sí? Es decir, que haya muchas A's. Cuando sean más las cantidades recurrentes, vamos a usar BA. Pero cuando sean más las cantidades no recurrentes, vamos a usar BP. En este caso, ¿quién gana? ¿Las cantidades recurrentes o las no recurrentes? ¿Segura? Vamos a ver. ¿Los 500.000 son recurrentes o no recurrentes? No recurrentes. ¿Los 10.000 son recurrentes o no recurrentes? Recurrentes. Vamos 1-1, ¿no? Vamos empatados. 1-1, vamos empatados. ¿Y los 700.000 son recurrentes o no recurrentes? No recurrentes, entonces ganan 2-1 las no recurrentes. Por lo tanto, ¿cuál ocupo? ¿VA o VP? VP. Y es lo que está haciendo, ¿no? Es lo que está haciendo, está seleccionando VP. Bien. Paso número 1, hacer el diagrama de flujo. Aquí dice que la figura 7.3 muestra el diagrama de flujo. Aquí está el diagrama de flujo. Aquí están los 500.000, están hacia abajo, son un egreso. Los 10.000 son un ingreso, están hacia arriba. Y los 700.000 son un ingreso en el último periodo, está hacia arriba. ¿Cuál es la incógnita de este ejercicio? Pues ya sabemos, ¿verdad? La tasa, que en este caso la podemos llamar tasa de retorno, tasa de rendimiento, tasa interna de retorno, como ustedes gusten. Entonces el problema aquí es encontrar la tasa, nuestra incógnita es la tasa, no es BP ni BA, ahora es la tasa el problema, ¿no? Bien, y no es como que con pura álgebra yo aquí despejo Y, porque la tengo aquí y la tengo aquí. Además no es tan sencillo o hay factores en donde difícilmente vamos a poder despejarla ahí porque está repetida varias veces en el factor, ¿sí? Entonces hay factores donde es muy sencillo y otros en los que no. Entonces, y aparte de eso, pues la tenemos en este factor y la tenemos en este otro. Entonces, no es tan sencillo como para hacerlo con álgebra. Por ello, tenemos que, bueno, sí vamos a aplicar el álgebra, aunque la vamos a ignorar un poquito en una parte, sobre todo cuando, ahorita van a ver cuándo, ¿sí? Entonces, ahí está el diagrama de flujo. Pues se traza la ecuación BP. Aquí lo tienen igual a cero. Ese es si aquí podemos verlo con micropasos, el paso 2 si lo queremos dividir. Lo primero sería plantear la ecuación BP. Pero la ecuación BP va a ser igual justamente a lo que está acá abajo, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo quedaría BP de este ejercicio? ¿Cómo está aquí? ¿O qué opinan ustedes? Sí quedaría, ¿verdad? Quedaría como está aquí, porque aquí hacemos en valor presente, llevamos todas las cantidades a su equivalencia en el presente. Entonces los 500.000 ya están en el presente, no llevan factor. Los 10.000 son una A, para llevarlos a presente, ¿qué factor ocupamos? PA. Los 700.000 están en el año 10, ¿sí? Entonces necesitamos el factor PF para llevarlos a el presente. Entonces, este es BP. Ese es el primer micropaso, si lo queremos ver así, dentro del paso 2. Luego tenemos que igualarlo a cero. Lo tenemos que igualar a cero. ¿Hasta ahí todo bien?
Bueno, vamos con el paso número 3, porque ustedes me van a ayudar ya cuando hagamos el ejercicio, ¿sale? Paso número 3. Utiliza el procedimiento de estimación con la finalidad de determinar la tasa para el primer ensayo. El primer ensayo siempre tiene que acercarse lo más posible, ¿verdad? Todo el ingreso se considerará como una sola F en el año, de manera que puede utilizarse el factor PF. Se eligió, esto es muy importante, aquí. Se eligió el factor PF porque la mayoría del flujo de efectivo, los 700,000, ya se ajusta a ese factor, al factor PF, ¿sí? Y se minimizan los errores creados por ignorar el valor del dinero restante en el tiempo. Esto quiere decir a la pregunta que muchos se hacen después, ¿y qué factor selecciono de estos dos para hacer mi primer ensayo? ¿Cómo sé qué factor voy a seleccionar? Bueno, pues el que represente una mayor cantidad en su valor absoluto. Es decir, aquí, fíjense lo que hacemos después. P es 500,000. Hasta ahí, ningún problema. N es igual a 10. Pero lo que vamos a hacer es una sola F de las demás cantidades. Es decir, que los 10,000 durante 10 años y los 700,000 en el año 10, los vamos a volver una cantidad de F. ¿Sí? Una cantidad de F que no va a tener, que va a estar en el año 10. ¿Sí? Es decir, que vamos a ignorar el valor del dinero en el tiempo. Es decir, que vamos a ignorar este factor. Lo vamos a ignorar. Y al ignorar el factor, ¿qué haríamos si nosotros ignoramos un factor PA? Pues si tengo 10,000 todos los años, yo sé que en ingeniería económica, ya ahorita que estudio ingeniería económica, sé que tengo que aplicar un factor PA para llevar todos esos 10,000 al presente. O esos 10,000 al futuro tendría que ocupar un factor FA, ¿verdad? Pero si no tuviera yo conocimientos de ingeniería económica, pues lo que hago es, esos 10,000, pues los multiplico por 10, ¿verdad? Eso es lo que haría si yo ignoro el valor del dinero en el tiempo. Ahorita que ya sé ingeniería económica, pues sé aplicar lo del valor del dinero en el tiempo y aplico mi factor. Pero antes de estudiar ingeniería económica, yo lo que haría es esto. Para llevarla al presente o al futuro, lo que yo haría sería esto. Digo, si me dan 10,000 todos los años durante 10 años, pues ¿cuánto es? Ah, pues 100,000. Multiplico 10 por 10,000, son 100,000. Hoy y dentro de 10 años para mí son 100,000. ¿Sí? Porque yo ignoro el valor del dinero en el tiempo, todavía no estudio ingeniería económica. Entonces el método nos pide eso. El método para el primer ensayo nos pide que ignoremos el valor del dinero en el tiempo para el factor que al que no vamos a seleccionar, que en este caso es PA. Y no vamos a seleccionar PA porque 10 por 10,000, ¿cuánto es? 100,000. ¿Sí? ¿Qué número es más grande? ¿Los 700,000 o los 100,000 en este caso, ya que lo multiplicamos por 10? O sea, los 700,000. He ahí cuál factor vamos a seleccionar. ¿Qué factor vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar el factor PF, porque tiene la mayor cantidad. Por ahí alguien me preguntaba, ¿y si son 700,000 y acá hay menos 900,000? ¿Cuál voy a usar? Porque el mayor seguiría siendo 700,000 porque el otro es negativo, pero el otro representa un mayor, una mayor cantidad que nos va a producir un mayor error si nosotros seleccionamos los 700,000. Entonces ahí nuestra decisión tiene que utilizar el valor absoluto, ¿sí? Entonces, ¿quién ganaría de menos 900,000 y 700,000 si consideramos su valor absoluto? ¿Cuál sería mayor? Los menos 900,000, ¿verdad? Los menos 900,000. Ahí seleccionaríamos los menos 900,000. Entonces, bueno, pero eso sería un caso, pues en que los costos estos fueran costos y fueran mayores que el valor de salvamento. Pero bueno, y representarían más error si nosotros no seleccionamos los menos 900,000 y seleccionamos los 700,000. Nos provocaría más error el primer ensayo.
porque los menos 900,000 están afectando más a nuestra ecuación que los 700,000. Ahí el signo no es relevante para esto. Bien, entonces, por eso seleccionamos este. Y así es como, ese va a ser nuestro criterio de selección. Entonces llevamos dos criterios de selección: cuándo usar BA, cuándo usar BP, ya vimos cómo, y cómo seleccionar el factor. Entonces lo que hace aquí, pues simplemente es multiplicar los 10 por 100,000 y lo suma a 700,000, ¿sí? O sea, estas dos cantidades las vuelve una sola, ignorando el valor del dinero en el tiempo y también ignorando el álgebra, ¿verdad? Porque aquí esto quedaría, aunque si nosotros ignoramos el factor, nos quedaría 10 por 10,000, así como está aquí, más 700,000 por PF y coma 10. Y lo suma, está ignorando el álgebra. Es como si yo dijera 1 más 2x es igual a 3x. ¿Esto es cierto? No. Para que pudiéramos sumar esto, el 1 también tendría que tener una x. ¿Sí? No se puede hacer esto. Entonces también, pues nos estamos pasando por ahí el álgebra por el arco del triunfo, ¿no? Pero bueno, esto es para encontrar nuestro primer ensayo. Entonces se suman y nos dan 800,000. Nos dan 800,000. ¿Sale? Y pues queda multiplicado por el factor PF, porque el que ignoramos fue el PA. Y bueno, estos 500,000, ¿por qué están aquí? ¿Qué hicieron ahí? ¿Quién me dice? Sí, lo único que están haciendo es despejar el factor, ¿sí? Entonces aquí quedaría 0 igual a menos 500,000, porque aquí lo igualamos a 0. Sería 0 igual a menos 500,000 más 800,000 por el factor. Los menos 500,000 de un lado están restando, pasan sumando, ¿no? Si lo quieren ver así. Entonces ya tenemos esta ecuación. ¿Qué es lo que hace aquí abajo? ¿Quién me dice qué está pasando acá abajo? En el siguiente renglón. Los 800,000 que están multiplicando al factor, pues los está pasando dividiendo, ¿eh? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Estos 0.625 no es más que 500,000. Perdón, es que es difícil escribir con un mouse, ¿no? 500,000, ¿sí? Entre los 800,000, ¿no? Es lo que hicieron ahí. Los 800,000 están multiplicando y están pasando dividiendo. Entonces 500,000 entre 800,000, si quieren háganlo, pero pues les tiene que dar 0.625 y ese es el factor que encontraron ahí. Ahora, bueno, ¿dudas hasta ahí? Bueno, ya que tenemos el factor, ¿qué ocupamos? Las tablas. Es lo que les decía, nos vamos a las tablas. ¿A qué renglón nos vamos de las tablas? ¿Tenemos el factor? Sí. ¿Tenemos el renglón o la fila? Sí. Entonces tenemos la columna, que es el factor, y tenemos el renglón o la fila, que es 10. Pero no sabemos qué tabla. Entonces tenemos que buscar en las tablas cuál se aproxima a 0.625. Aquí el libro ya nos da la solución, está entre 4 y 5, pero nosotros vamos a ver si es cierto. Entonces recuérdenme nada más ustedes que son jóvenes y tienen mejor memoria que yo. Recuérdenme que estábamos en la página 256 y de ahí nos vamos a ir a las tablas. Y también recuérdenme el valor era, ¿qué? 0.625, ¿verdad? Entonces, ay, creo que es un poquito más abajo. ¿O ya me pasé? No. Bien, entonces es buscar en las tablas. Ahorita el libro ya nos dijo que está entre 4 y 5. Entonces no vamos a buscar en todas. Pero si estamos haciendo un ejercicio nosotros, pues sí tenemos que buscar en todas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aquí nos dice que está entre 4 y 5. Vamos a ver. Entonces nos vamos a la columna del PF. Aquí está PF. Estamos en la tabla del 4% y tenemos que irnos a la fila 10 porque n es igual a 10. Y entonces aquí está el factor de 0.6756. Se acerca al factor que nos salió, pero no,
no es el factor que nos salió. Si fuera igualito, pues ya la hicimos, ya encontramos la tasa, pum, palomita, ya está hecho el ejercicio. Pero no es el mismo, entonces todavía no está hecho el ejercicio, ¿sí? Entonces tenemos que seguir. Si nos vamos a la del 3%, vamos a ver qué pasa. En la del 3% en 10 con PF, no, pues ya se nos fue hacia arriba, ¿no? En vez de hacia abajo. Entonces aquí tenemos un problema. Entonces no es hacia 3%, es para el otro lado. Es para el 5%. Vamos a ver si es cierto. Aquí está el 10. Y sí, efectivamente, este es menor al que calculamos. Este es menor al que calculamos. Entonces sí, efectivamente este está entre 4 y 5. Pero ¿cuál de los dos se acerca más? ¿Quién me dice? ¿Cuál se acerca más a 0.5%, ¿no? Porque es 0.6139. Entonces la del 5% se acerca más a la tasa que yo estoy buscando. Bien, ¿dudas cómo usar las tablas hasta ahí? Bueno, entonces nos regresamos. ¿Qué página era? 256. Gracias. Gracias. Entonces nos vamos a la 256, casi le atino. Lo raro, porque nunca le atino. Ok, aquí estamos. Entonces, sí, aquí nos dice la I aproximada está entre 4 y 5. Utilice 5. Como el primer ensayo, pues esta tasa aproximada para el factor PF es menor que el valor verdadero, cuando se considera el valor del dinero en el tiempo. Bueno, entonces esto quiere decir que pues la del 5 la usamos porque es en la que más se aproxima, el factor se aproxima más con 5%. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Ya ok, 5%? No, no hemos terminado, ¿sí? Sigue lo de acá. Ahora, utilizamos la misma ecuación igualada a cero como la teníamos, menos 500,000 más 10,000 por el factor PA, pero ahora ya sustituimos el 5%. Esto es un primer ensayo. Este es el primer ensayo, ¿sí? Hacemos nuestro primer ensayo, buscamos este factor, lo multiplicamos por estas cantidades y sacamos el resultado. Como el resultado no es igual a cero, todavía no terminamos. Si aquí nos hubiera salido cero, nos hubiera salido un cero y pues nos quedaría cero igual a cero, pues ya la hicimos, entonces es 5 la respuesta. Pero no, ¿verdad? No pasó eso. Aquí lo que le salió es 6,946, que es mayor que cero, no es igual que cero, es mayor. Entonces, tenemos que hacer otro ensayo. Pero, ¿qué ensayo? Aquí para que lo anoten, ¿sí? El resultado es positivo, lo cual indica que el rendimiento es mayor que el 5%. Entonces se tiene que ensayar una tasa mayor, una tasa de mayor rendimiento. Entonces, si esto es verdad, si nos hubiera salido negativo, ¿cuál sería nuestro siguiente ensayo? Con la del 4%, así es. Si nos sale negativo aquí, tenemos que utilizar la del 4%, porque entonces el resultado es negativo, lo cual indica que el rendimiento es menor. No es mayor que 5, es menor que 5. Entonces se tendría que ensayar con la del 4%. ¿Sí? Bueno. Entonces, pero como aquí el rendimiento es mayor, por lo tanto, el siguiente ensayo es con la del 6%. Entonces, hacemos el siguiente ensayo. Y otra vez, menos 500,000 más 10,000, pero ahora el factor pues con 6% y este factor con 6%. Y queda menos 35,519. Cero es mayor que eso. Eso quiere decir que nosotros estamos buscando la tasa que nos dé 0 igual a 0. Y 0 igual a 0 está entre estos dos valores. Porque este es negativo y este es positivo. ¿Dónde está 0? Pues 0 está a la mitad de estos dos valores. En algún lugar, entre estos dos valores, bueno, no exactamente a la mitad, ¿verdad? Pero entre estos dos valores, pues está el 0. Y está la tasa que buscamos, que nos da un 0 igual a 0. ¿Sí?
Ahí está la tasa que nosotros necesitamos. Y pues no vamos a ir haciendo ensayos ahora con la del 5.01% y luego con la del 5.02%. Lo podemos hacer, pero nos va a llevar muchísimo tiempo encontrar la tasa, ¿verdad? Entonces utilizamos para ello pues la fórmula de la interpolación lineal. Y aquí está aplicada, ¿no? La tasa, ahorita ya no me acuerdo de x0 y x1 y y1 y y0, ¿verdad? Pero aquí está, ¿sí? Aquí está este primer valor, está este valor. Entonces, a los 6.946 se le resta 0. A esto se le resta este valor. Bueno, también puede ser este, ¿verdad? Pero lo podemos anotar de esta forma, porque cuando hagamos ensayos de la tasa interna de retorno o hagamos este procedimiento, pues la interpolación va a ser la misma. Entonces, este valor que nos salga aquí, le vamos a restar el valor de 0 y 0 siempre va a ser 0, porque pues aquí está, siempre igualamos a 0, entonces aquí siempre va a ser 0. Es más, esto si quieren ni lo ponen. Si quieren ni lo ponen, ¿no? Ni lo consideran. Entonces el valor que salga aquí lo van a dividir entre el mismo valor menos el valor de acá. ¿Sale? Pero aquí la fórmula de la interpolación trae este menos. Y el valor de acá, pues ¿qué? Pues también trae un menos. Entonces tiene que poner menos, menos. ¿Sale? Entonces menos por menos es más. Entonces la fórmula nos quedaría 6.946 entre 6.946 más 35.519. Hacemos esa operación y la multiplicamos por 1 y nos queda 0.16, por si lo quieren ahí corroborar. La pregunta aquí sigue, ¿por qué 1? Bueno, es que esa es otra parte de la interpolación. Aquí lo que se está haciendo es restar las bases de que estamos intentando interpolar. Aquí se coloca la base a la que le vamos a sumar el punto 16 para encontrarla, porque la tasa no es mayor que el 6%, la tasa está entre 6 y 5. ¿Sí? La tasa, así como el valor de 0 está entre 6.946 y menos 35.519, eso quiere decir que la tasa está entre 5 y 6. Está entre un valor del 5 y el 6%. ¿Sale? Entonces, a la base del 5% a 5 se le tiene que sumar la interpolación para encontrar la tasa final. ¿Y por qué por 1? Bueno, aquí esta parte de la fórmula pues es y0 menos y1, ¿sí? Y0 pues es esta, este es y0 y esta es y1, ¿sí? Entonces, y1 menos y0, entonces aquí ¿por qué es 1 aquí? Porque aquí sale 1, aquí simplemente por si lo quieren anotar es 6, que es la tasa del 6, menos 5, por eso es 1. A lo mejor aquí no ponen completa la interpolación, ¿verdad? Pero la interpolación quedaría así, ¿sí? Sería esto menos esto sobre esto menos esto por Y1, que es 6%, menos 5%. Aquí lo podemos manejar como una general, por eso no me involucro tanto en la interpolación lineal. Por ahí yo creo que ustedes lo pueden encontrar en internet donde gusten, ¿no? La fórmula de la interpolación. No me meto mucho en la fórmula de la interpolación. Obviamente van a decir, pues es que ya no se acuerda, profe, y efectivamente ya no me acuerdo. No tengo toda la información de memoria en mi cabeza. Y aparte, pues no lo considero necesario en la preparación de esta clase, porque pues ustedes ya deben de tener el conocimiento de cómo interpolar, ¿sale? Y si no, pues es muy sencillo, en internet lo encuentran. Entonces, aquí simplemente hay que formar, ¿sí? La referencia de que estamos calculando un valor entre 5 y 6, ¿sí? Y tenemos 0 menor que 6.946 y 0 mayor que menos 35.519. Entonces, con eso tenemos los valores para la interpolación y así es como se acomodan. Pero siempre me preguntan, ok, ¿pero por qué 1? Bueno, pues es porque 6 menos 5. Entonces, hacemos esto, lo multiplicamos por 6 menos 5, que es 1, y nos queda 0.16. Se lo sumamos a la base y encontramos el valor que está entre 5 y 6%, y esta es la tasa que nosotros estamos buscando. Esto es lo que hace Excel, solamente que Excel, pues, lo hace automáticamente. ¿Dudas hasta ahí?
Sí, es Y0. Ajá. Sí, a ese se le suma todo esto y se multiplica por, bueno, esto se multiplica por 6 menos 5 y al final se le suma 5 que es Y0, ¿no? Esto de acá. Es lo que está pasando ahí con la ecuación. Y esta es la que vamos a usar porque realmente siempre vamos a interpolar entre la tabla del 4 y del 5, entre la tabla del 3 y del 2, entre la tabla del 6 y del 7. Entonces este valor de 1, pues siempre va a ser 1, porque vamos a interpolar entre dos tablas que están separadas por 1. Por eso siempre va a ser por 1. Por eso aquí, pues también si quieren, prácticamente la fórmula de interpolación que vamos a usar nosotros para esto, ni siquiera tiene caso ponerle esto. Ni tiene caso ponerle esto, realmente nada más sería lo que ven. A la tasa sabemos entre qué valores está. El valor menor, o sea, si sabemos que la tasa es 5 punto y algo, pues a 5 le vamos a sumar el valor que nos haya quedado en nuestro primer ensayo sobre el mismo valor menos el valor que nos salió en nuestro siguiente ensayo. Y entonces vamos a encontrar este valor que se lo sumamos justamente a la base, a Y0, y encontramos nuestro valor de la tasa que estamos buscando. Y vuelvo a repetir, esto es lo que hace Excel. Nada más que bueno, Excel lo hace muy rápido. Y entonces nos da automáticamente la tasa. Y de hecho, dudo mucho que Excel realice la interpolación. Excel no interpola. Excel hace todos los ensayos y encuentra la tasa hasta con más decimales, ¿no? La tasa exacta. Entonces, por eso, bueno, es recomendable hacerla con Excel, pero no podemos dependerle de la máquina, vuelvo a repetir, tenemos que saber de dónde sale, bueno, pues de aquí sale, de este método sale. Ya más abajo, pues está cómo se saca con Excel, por aquí nos saca el BNA, pero realmente aquí está, TIR, ¿sí? Y aquí está la tasa. Lo sacan con Excel, pues ahí está la tasa, ¿no? Y ahí están los valores de BP donde encuentran la tasa, ¿verdad? Para 0, pues está por aquí. Aquí está 0, aquí está la gráfica. Y pues es un valor entre 5 y 5.4, que pues es 5.16, ¿no? Aquí está, donde el BP es 0. La tasa va a estar donde la ecuación se equilibra, perdón, donde BP es 0, ahí va a estar ese valor, que es de 5.16. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces hasta aquí con el video de la explicación del método. Gracias.